Muy bien, si quiere empecemos con la primera. Bien, entonces vamos a la siguiente. Es decir, Colombia está atrapada, lleva 40 años más atrapada en cocaína. Esa es una trampa que ha tenido una cantidad de consecuencias graves y sobre la cual hay una frustración profunda y una convicción en el país de que es imposible salir de ella. Por eso yo quiero empezar a discutir, por favor, la siguiente ya, las creencias comunes que hay en Colombia. En general, yo quiero aclarar que soy economista, pero que hace mucho tiempo he trabajado otras ciencias. Es decir, si ustedes ven esta semana, por ejemplo, le pregunté a quién era yo y la conclusión que me dio es que usted es un biólogo. En los últimos 15 años me he preocupado mucho por entender la forma en que la gente, conflictos que puede haber entre las verdades, la gente cree. Y lo que yo encuentro en Colombia es que las creencias comunes sobre las drogas son generalmente el resultado de la experiencia individual y lo que la gente deduce de esa experiencia. Cuando uno deduce algo, uno se basa en la evidencia que uno tiene, pero en el fondo no tiene un modelo que explique cómo se llega a eso. En Colombia es la primera creencia grande, es que cuando hay demanda hay oferta. De eso no hay duda en Colombia. Esa afirmación para mí es extraordinariamente engañosa, porque la gran mayoría de países que pueden cultivar coca y refinar cocaína y exportar no lo hacen. Entonces si yo sigo, por ejemplo, a Karl Popper, que es una de las personas más reconocidas claramente en la teoría del conocimiento, y dice, mire, uno nunca tiene verdades absolutas y resulta que cuando uno encuentra un contraejemplo, si uno cree en ciencia que hay una gran verdad y resulta que la evidencia muestra que no es cierto, eso implica que hay que cambiar. Pero eso es muy difícil en Colombia. Otras creencias en general son que la economía sirve de locomotora que impulsa la economía ilegal, es decir, que tiene efectos muy importantes y positivos. Otra creencia fascinante es que el sector financiero depende de los depósitos del narcotráfico. Aparentemente el Banco de la República y la banca central de cada país no hace la política monetaria, sino son los narcotraficantes.
lo cual es imposible de sostener. Argumento de Colombia: Estados Unidos se queda con el dinero y Colombia pone los muertos, y eso le da autoridad moral a Colombia para exigir la legalización. Eso implica que la violencia en la producción y mercadeo de drogas ilegales es normal en el mundo. Y cuando yo miro todo el tráfico por Asia Central, que es ese tráfico de heroína es tanto o más grande que el de cocaína, y resulta que ahí no hay violencia. O cuando se ve que en el Chapare, por ejemplo, la violencia es muchísimo más baja que lo que hemos tenido en las zonas cultivadoras de coca en Colombia, yo me pregunto, perdóneme, pero eso no son verdades. Pero son simplemente secuencias, es decir, hemos visto que ocurre algo y luego pasa otra cosa y atribuimos causalidad. Las primeras diapositivas, para seguir con la otra, muestran otra serie de creencias al respecto. Todas esas creencias son cuestionables. Sigamos, tengo que apurarme porque esto es muy largo. Al final, en Colombia se acepta implícitamente una teoría de la dependencia. Cuando se habla de que es lo único que nos dejan producir, que básicamente hay una distribución del trabajo internacional en la cual es lo único que los países poderosos nos dejan producir. Se convierte todo en una lucha de poder. Bien, ninguno de estos argumentos, ahora pasando a la siguiente, características de los argumentos, estos argumentos no relacionan el problema con la salud pública. Y el hecho es de que para la gran mayoría del mundo y para toda la legislación internacional, la razón fundamental de esa legislación, que yo creo que es errada, que es otra cosa, pero eso todo surge en respuesta al temor a las adicciones. Eso en general no se menciona en Colombia. El consumo de drogas en Colombia no ha sido importante. Yo creo porque en Colombia siempre lo hemos visto como un problema personal o familiar, pero no un problema social. A su vez, tanto la izquierda como la derecha terminan aceptando como teoría implícita del desarrollo de las drogas una teoría de la teoría de la dependencia, desarrollada especialmente por Samir Amin durante el periodo de la independencia de los países africanos en los años 60. Y por otro lado, cuando se habla de por qué Colombia exporta, simplemente porque, bueno, cuando hay demanda hay oferta, y no solamente eso, sino es que las ganancias de la cocaína son irresistibles para cualquier ser humano normal. Es decir, esto se considera como una reacción normal, otra vez, a pesar de que la gran mayoría de países que pudieran hacerlo con cocaína no lo hacen. El resultado de esto es que se genera un profundo sentimiento de impotencia con relación a la capacidad del Estado para controlar las drogas, especialmente la cocaína y el narcotráfico. En Colombia se han desarrollado otros argumentos, siguiendo la siguiente, en donde son argumentos aceptables basadas en el marxismo y la teoría
de la independencia, en donde básicamente hay una conspiración dentro del capitalismo y el imperialismo para explotar a los países pobres. Cuando uno argumenta que hay problemas institucionales, históricos, morales, religiosos, etcétera, de salud pública, que se pueden utilizar como porque se han utilizado para justificar y explicar las políticas de los Estados Unidos, la respuesta es que esas son básicamente cortinas de humo para esconder la realidad, la verdad. Pasemos a la siguiente. Realmente en Colombia existe una creencia fundamentalmente materialista con relación hacia las drogas. El prohibicionismo y las políticas represivas las usó Estados Unidos para quedarse con el negocio. Eso es curioso, porque si eso fuera cierto, prohibiría otra cantidad de productos también para que subiera el precio y las mafias lo capturaran. Y la explicación de por qué Colombia produce se reduce básicamente a que hay una gran demanda extraordinariamente atractiva en los Estados Unidos y hay una gran pobreza en los campesinos latinoamericanos. Pasemos a la siguiente. Esto básicamente es una creencia, otra vez, insisto, materialista, pero también es bastante primitiva, en donde el capitalismo primitivo, la forma como se acumula capital, básicamente proviene de la explotación de los trabajadores por los capitalistas. Es decir, no se conciben las transacciones como relaciones de gana-gana, sino de explotación. En el mundo actual, ese concepto de generación de rentas y captura de rentas se extiende a cualquier actividad que sea rentable para el negociante, sin importar que ésta sea legal, ilegal, o si presta un servicio, genera un bien o genera un mal social. Es decir, básicamente estamos reflejando lo que en Colombia la gente llama un capitalismo salvaje colombiano, en donde la riqueza surge de privilegios y de audacia, de capacidad de engañar al otro, etc. Importante en general es obtener rentas extractivas, lo que para los economistas ortodoxos serían no normales, sino resultados de monopolios o de corrupción. Entonces, paso siguiente, en Colombia el desarrollo se justifica básicamente como un resultado de la injusticia del sistema del capitalista mundial y la pobreza del campesinado, a pesar de que cuando comparamos el desarrollo de los cultivos de coca en América Latina, vemos que en Perú y Bolivia ese desarrollo ha sido muy distinto a partir de los años de los 70. Fue tan distinto que el líder del campesinado peruano cocalero fue presidente del país por más de 10 años y posiblemente pase a la historia como uno de los mejores presidentes en la historia de Bolivia. Mirando el desarrollo industrial en Colombia, lamentablemente la cocaína, es decir, los cultivos de coca han sido el proceso de sustitución de importaciones más exitoso que ha tenido el país. Sí, porque se pasa de algo que se importaba y se acabó completamente la importación.
En Colombia, pasando a la siguiente diapositiva, realmente hasta los principios de los años 90 los cultivos de coca no eran importantes. Digamos con otras explicaciones más sofisticadas. Un modelo de Fandiño y Machado. Absalón Machado es un colega mío en la Academia de Ciencias. Pasa la siguiente aún más adelante. Básicamente lo que han argumentado, son economistas serios, es que hay consumidores, hay países consumidores de drogas y otros que no solamente son productores. El consumo surge en países capitalistas donde la anomia, el estrés, la falta de sentido de vida y otros problemas estructurales hacen que la gente requiera muchas drogas psicoactivas para sobrevivir. Los gobiernos de estos países deciden prohibir el uso de esas drogas yendo en contravía de los deseos y demandas de sus ciudadanos. Y esa prohibición genera altísimos costos a los países productores porque ahí se generan mafias y aumenta la violencia. Otra vez surge el tema de que la violencia es normal para eso. Se corrompe el sistema político, etc. Por eso intentaron hacer un análisis, un estudio, para ir a las Naciones Unidas y exigirle a los países consumidores que por cada tonelada de cocaína que consumieran debían pagar a los países productores una tasa retributiva. En la siguiente diapositiva hay algo parecido de dos economistas muy reconocidos, profesores de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía y Pascual Restrepo, muy conocidos en Medellín, obviamente, que hacen algo parecido, es decir, que el consumo de drogas en los países consumidores, a través de la prohibición, terminan transfiriendo una parte importante de los costos de la adicción a los productores, etc. Y que los países productores de tránsito terminan pagando un alto costo en términos de violencia, corrupción y pérdida de legitimidad de las instituciones, entre otros. Otra vez, la violencia es normal. Bien, pasemos a la siguiente. Los trabajos anteriores han expresado y confirmado creencias exculpatorias y justificativas del imaginario colombiano, cuya verdad nunca se cuestiona porque son obvias. Estas han sido reforzadas en expresiones culturales como las letras de los corridos prohibidos y las telenovelas. En conclusión, la cultura, básicamente el inconsciente colectivo, legitima el narcotráfico. Pasemos la siguiente, muy rápida, corridos prohibidos, novelas en televisión, etcétera. Sigamos a la siguiente. Y el problema entonces es cómo entender el desarrollo en Colombia. Sigamos a la siguiente, en donde yo listo 10 factores importantes para hacerlo. Y voy a pasar uno por otro en las próximas diapositivas. Empezamos con la ventaja comparativa, por favor. Es decir, la ventaja comparativa en economía se basa básicamente en la abundancia relativa de los factores de producción de cada bien o servicio. Básicamente, países con mucha mano de obra van a exportar y mucha tierra, por ejemplo, van a producir esos países exportan
productos que sea intensiva en mano de obra y recursos naturales. Y países que tengan más capital y tecnología exportan productos intensivos en capital. El desarrollo del conocimiento ha hecho entonces que los países mejor educados desarrollan cada vez exportaciones intensivos en conocimiento y nueva tecnología. Eso explica la mayor parte del comercio internacional. Pasemos a la siguiente. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se encontró, ya hace 45, 50 años, que la misma maquinaria, equipo y la misma educación, cuando se utilizaba en fábricas o productos, en sistemas productivos semejantes, en distintos países, generaba una producción muy diferente. Es decir, la productividad no estaba determinada completamente por la disponibilidad de maquinaria, tecnología, conocimiento y recursos, sino que el entorno social, las instituciones, la forma como actúa el gobierno, afecta la capacidad de producción de mano de obra, del capital, de la tecnología y otros factores productivos. Pasemos a la siguiente. Al mirar los requisitos para producir cocaína, lo que uno encuentra es una receta muy básica, muy sencilla. Se requiere un clima especial, un terreno adecuado, pero esto es común en muchos sitios. Los insumos químicos son comunes, es decir, todos se usan en otras industrias y tienen otros usos. Y todos esos insumos, excepto la hoja de coca, todos tienen sustitutos. Es decir, es producir cocaína de muchas formas, es decir, mezclando diversos alcaloides, es decir, muchos productos químicos. Luego, las destrezas de mano de obra son escasas y son fáciles de aprender. Es decir, estamos hablando de una industria en donde los laboratorios la llaman cocinas. Es decir, eso es artesanal casi. Por consiguiente, si la ventaja comparativa fuera determinante, todo país que pudiera cultivar coca estaría haciéndolo. Insisto en eso. Lo mismo ocurriría con las amapolas para producir heroína. Pasemos hacia adelante. Cuando yo miro la producción mundial de drogas, lo que encuentro es que hay una ventaja competitiva. Es decir, el mapa de producción de drogas ilegales en el mundo presenta anormalidades inexplicables por las teorías sobre ventajas comparativas. Es decir, los mapas mundiales de producción de heroína y cocaína muestran concentraciones en producciones que son anormales con todas las teorías de los mercados capitalistas legales. La producción de cocaína y de heroína no requiere grandes inversiones, maquinaria, etc. Es decir, lo que uno encuentra es que pareciera que Afganistán tuviera una patente para producir heroína y Colombia otra para producir cocaína. Pasemos a la siguiente. Como ninguno de estos países tiene patentes, la producción está determinada por factores internos al país que facilitan su producción.
Es cierto que si no hubiera demanda no hay oferta, sí, tranquilo, eso es cierto. Pero eso no explica la concentración de la producción de cocaína en Colombia. De hecho, para entender esto, hay que aceptar que tanto la heroína como la cocaína son legales y que la ilegalidad, es decir, el precio de la ilegalidad termina determinando la ventaja competitiva. Es decir, el sitio donde sea más barato, donde la ilegalidad sea más barata y donde haya menos riesgo cuando se violan las leyes y se puede producir más. Es decir, esto está determinado por una ventaja competitiva basada en las vulnerabilidades institucionales de Colombia y Afganistán. A propósito, yo he trabajado en 2 ocasiones en Afganistán y he podido comparar que son países curiosamente muy semejantes, en donde el gobierno nunca ha tenido control territorial. Sigamos con la siguiente. El costo bajo, otros autores han argumentado, han rechazado mi argumento y han argumentado que el hecho pues, que la industria surgió de cocaína surgió en Colombia porque era debido a la distancia al mercado estadounidense, que básicamente Perú y Bolivia estaban muy lejos. Sí, aparentemente el transporte, cuando se transporta 1 kilo desde el sitio productivo, 1 kilo de cocaína hacia Estados Unidos, la diferencia entre el precio en la zona de producción y el sitio donde se vende en Estados Unidos pueden ser 20 25 mil dólares. Ese precio, es decir, los costos de transporte desde Bolivia y Perú eran demasiado altos, entonces era mucho mejor desde Colombia. Eso es otra de esas creencias que no funcionan. La disponibilidad de aviones en Colombia también se argumentaba que podían llegar hasta Estados Unidos. Luego, el desempleo, la avidez de dinero en la cultura antioqueña, la quiebra de la gran industria antioqueña debido al contrabando. Perdonen, no quiero recordar que el contrabandistas que entraban de las producidas en Japón en los años 70, que terminaron perjudicando a la industria antioqueña, también eran antioqueños. Es decir, se dan explicaciones que son otra vez justificativas para colocar la responsabilidad en el exterior. Pasemos más adelante. Por eso, para entender qué pasa con la cocaína en Colombia o qué ha pasado, tenemos que mirar los problemas vulnerables, lo que hacen las características vulnerables de Colombia. En eso, la desigualdad, la corrupción y la violencia son factores que hay que tener en cuenta. Cada país tiene historias y problemas importantes que difieren de los de otros países, y esos problemas son específicos a cada país y tienden a estar enraizados en el subconsciente. Tengo que apurarme y pasemos a la siguiente, por favor. En Colombia es común igualar la riqueza personal a la social.
Y por eso los efectos sociales de la manera de obtener riqueza no son importantes. Lo que vale es el resultado personal. El individualismo predomina sobre el sentimiento de sociedad. Para muchos colombianos la riqueza se encuentra, es el dorado, se captura desde corrupción o se apropia, se le quita al otro o al Estado. Por eso creo que es importante pensar en el inconsciente colombiano. En los últimos 30 años ha habido un desarrollo en psicología social y simplemente en psicología de manera amplia, que muestran una cantidad que analizan las formas en que la gente toma decisiones. Básicamente los humanos son racionales, pero muchas decisiones están influenciadas por creencias y sentimientos enraizados en el inconsciente. En estos casos, la gente termina considerando como normal algo que surge de la emocionalidad de las emociones de la gente. Por ejemplo, creo que todos en la audiencia de esta charla están de acuerdo con que en Estados Unidos el derecho a poseer armas de fuego es una aberración mundial comparado con el resto del mundo. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y más de 400 millones de armas de fuego en manos de la ciudadanía, y muchas de ellas son armas realmente de uso militar. El año pasado hubo más de 600 balaceras, más shootings. Pero para una cantidad muy importante de ciudadanos estadounidenses, ese derecho de mantener sus armas, eso es un derecho sagrado que nadie se lo puede cuestionar. Y han retorcido segunda enmienda de la Constitución para interpretarla de manera que justifica sus acciones. Entonces yo quiero, como Colombia ha estado en esta trampa de la masa, por favor, siguiente, y siguiente todavía más, porque este es aquí. Yo quiero postular 4 factores que han sido normalizados en el inconsciente colombiano y que son claves para entender qué pasa, es decir, por qué somos como somos. Yo empiezo postulando que en Colombia todavía hay, para mucha gente, una conducta, sí, la conducta es la del conquistador. Es decir, en Colombia la conquista nunca terminó y no ha terminado. De hecho, 40% de la superficie no ha sido conquistada. Esto implica que el conquistador, su meta real era encontrar el dorado, llevarse el oro y luego irse a vivir en España. Luego, como mencioné antes, se captura, eso se captura el Estado y se obtiene mermelada. Es decir, en general, el proceso de acumulación de riqueza personal se espera que sea extractivo y rápido. El segundo punto importante es que en Colombia el inconsciente es que la desigualdad
también está aceptada. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Estados Unidos es el país rico más desigual del mundo. Y en ambos países, de toda su historia, se acepta, surge una aceptación de la desigualdad extrema como algo normal. Es decir, en Colombia tuvimos durante la colonia a lo menos seis castas, algunos dicen que hay muchas más, pero el hecho es que cada casta tenía derechos y deberes diferentes. Es decir, eran seres humanos distintos y en algunos casos ni siquiera se los consideraba humanos. Por eso, los estados en Colombia, todas nuestras constituciones claman o formulan, reconocen la igualdad de la ley de todos los ciudadanos. Y todos los colombianos sabemos que eso no es cierto. A propósito, yo me atrevo a afirmar que en los últimos 30 años Colombia no se ha agringado, sino que Estados Unidos ha estado más colombianizándose. Y la situación actual en Estados Unidos recuerda mucho la situación política a los debates de Colombia, en Colombia en los años 30, en los años 40, antes del 9 de abril. Bien, otro factor importante que está enraizado es la dependencia de un poder extranjero. Es decir, durante la colonia y la conquista, básicamente los problemas importantes políticos siempre se resolvían afuera. Y lo ideal era pedirle a un rey benévolo. Ahora es al imperio benévolo. Es decir, hay un sentimiento de impotencia para resolver muchos problemas que tengan que ver con transacciones internacionales. Y finalmente, nuestra historia ha sido una historia marcada por la violencia. Por consiguiente, la violencia ha sido aceptada como una forma de resolver problemas o para enriquecerse. Yo creo que esos son factores que están metidos en el inconsciente colombiano. Y ese es atacar esos factores, creo yo que es una prioridad fundamental en el país. Pasemos a la siguiente, por favor. Por eso, por todo lo que he dicho, en el capitalismo colombiano, como en el estadounidense hoy, la codicia es buena, es una virtud. En inglés, greed is good. Y eso es un dicho en Estados Unidos muy común. Pasemos a la siguiente. Las consecuencias del inconsciente han sido gravísimas. Primero, un Estado débil que no puede establecer y garantizar derechos de propiedad. De hecho, ha habido organizaciones privadas para cumplir con esa función y para capturar riqueza. Es decir, el último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado coloca a Colombia como el segundo país en el mundo en el número de actores no estatales que controlan partes de su territorio. El primero es la República Democrática del Congo. Por eso, la mejor manera,
por todo ese inconsciente, la mejor estrategia de un colombiano de a pie es buscar formas de trepar socialmente. Y una vez que sube, repite los comportamientos de la casta superior. El sistema ha cooptado a muchos que han ascendido y realmente en Colombia ha habido mucha movilidad social en la que mucha gente ha caído y también ha subido, pero no hay cambio social. Luego, la ley se obedece, pero no se cumple. Es legítimo violarla cuando la persona considere que lo puede hacer y beneficiarse. Así es que después de 470 años encontramos El Dorado, resultó ser blanco y en polvo. Por eso no podemos dejar de pensar que vamos a dejar de usar cocaína. Sigamos. Texto. Un efecto que tal vez el más importante es que no hemos podido pensar en construir una nación y un Estado en el que podemos confiar y al que respetemos. La cocaína y el narcotráfico en general son solamente una de muchas actividades económicas ilegales. Y todas esas están interrelacionadas. Por eso yo quiero insistir en que el problema más amplio debe ser legalizar a Colombia. No necesariamente legalizar la droga, el problema es legalizar a Colombia. Es decir, generar una cultura de legalidad y no solamente tener una política de drogas al respecto. Esto requiere lograr un acuerdo de todos los grupos sociales en los que cada uno tenga confianza con el resto y pueda entonces contribuir no solamente a la paz total del gobierno actual, sino algo más importante, que es lo que está surgiendo, ya ha surgido de la Comisión de la Verdad, del informe. Y es que hay que tener una gran paz. Porque, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, es decir, si no hay, mientras haya narcotráfico, no puede haber paz. Pero, mientras no haya paz, yo argumento que va a haber también narcotráfico. Es decir, las raíces de todos estos problemas de la ilegalidad en Colombia tienden a ser semejantes. Uno no puede concentrarse solamente en... Pasemos a la siguiente. Por consiguiente, es decir, en Colombia lo que yo he encontrado es que cada persona tiene que decidir cuando hace algo y cuando se enfrenta a una actividad ilegal, pues tiene que decidir si lo hace o no. Pero que dadas sus experiencias, para muchos hay actividades ilegales que son legítimas. Entonces tenemos que hay actividades en que individualmente, dado mi criterio de lo que es legítimo, hay actividades legales y legítimas. En muchos casos hay ilegales, pero legítimas. Es decir, toda la producción de coca y de cocaína, todo eso puede ser ilegal, pero eso es legítimo para mucha gente. Pueden ser legales, pero ilegítimas. Eso puede ocurrir, por ejemplo, con los abortos. O pueden ser legales e ilegítimas. Es decir, básicamente la legitimidad
la forma como la gente evalúa la legitimidad de sus acciones es personal. Pero esa ilegitimidad, la legitimidad de acciones ilegales es intrínseca a la criminalidad. Es por eso que esa actitud es muy útil, pasando a la siguiente, para actuar en asociaciones mafiosas. Por eso muchos colombianos consideran aceptable la participación de sus compatriotas en el narcotráfico. Hay mucha gente que no estarían dispuestos a participar en él, pero consideran razonable que un número de colombianos lo hagan porque no pueden dejar de producir, porque no tienen otras opciones, etc. En el fondo, que las utilidades en los mercados internacionales son irresistibles. Esto ha hecho básicamente que el narcotráfico haya permeado a la sociedad colombiana. Pasemos a la siguiente. Consecuencias. Todos los gobiernos de los últimos 50 años han aceptado que es imposible eliminar la producción de cocaína. Y esto yo creo que se basa en que en el inconsciente de mucha gente eso es normal. Además, eso se ha reforzado con las teorías de dependencia internacional propio del país que han sido colonia y generan la responsabilidad en el extranjero. Es fascinante que esa culpa del extranjero es compartido por muchísimos periodistas e intelectuales, académicos, colegas míos, de extrema izquierda y de extrema derecha. En eso están de acuerdo. Muchos con razón dirían que estos fenómenos no son únicos de Colombia. Eso es cierto. Pero eso no es una excusa válida para continuar así. Es decir, mal de muchos es consuelo de tontos. A propósito, hay países de África hoy en día que están siguiendo el ejemplo de Colombia. Pasemos al siguiente. Una vez que se acepta esto, que una actividad se justifica y legalmente se justifica por razones de pobreza o de que mire tu oportunidad, etc. Eso genera una dinámica horriblemente profunda. Yo conocí al presidente Turbay antes de su presidencia, cuando él era embajador en Washington. Yo vivía en Washington. Y él le propuso una vez, él se quejaba que la corrupción había aumentado mucho, pero que la corrupción había que mantenerla en sus justas proporciones. Desde ese momento yo le expresé que no existía una justa proporción para la corrupción, porque una vez que se acepta eso, los corruptos vuelven un ejemplo que hace que se genere más corrupción, es decir, legitima la corrupción. Sí, hay que aceptar que las empresas criminales lo que están interesadas es en el dinero, no es en su producto. Por eso, drogas, la corrupción, secuestro, tráfico humano, sí, todas esas actividades relacionadas. Algunas veces se complementan y a veces se sustituyen. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el problema de Colombia? El gran problema en realidad
La criminalidad y la informalidad económica mantiene a un gran porcentaje de ciudadanos, trabajadores y emprendedores al margen de los derechos y de las obligaciones de todo ciudadano verdadero. Por eso que las drogas deben ser parte de políticas, de un programa de políticas mucho más amplio, encaminada a que en Colombia se establezcan leyes y normas sociales que la ciudadanía considere que deben ser cumplidas. En otras palabras, deben promover instituciones y normas y leyes que la ciudadanía respete. Si eso no se hace, continuaremos con los problemas. Siguiente. Tenemos que aceptar también que hay factores que contribuyen al desarrollo de la economía ilegal, pero allí hay que separar entre los factores que son detonantes y los contribuyentes. Es decir, el desempleo, las crisis económicas, las grandes desigualdades, las diferencias en ingresos, riqueza, dignidad, la segregación, etc. Todos esos son factores contribuyentes. El problema es por qué esos factores se vuelven detonantes en algunos sitios, pero no en otros. Es decir, ¿por qué el aumento, es decir, en el consumo de cocaína en Estados Unidos y la gran demanda que surgió allá fue un detonante en Colombia, pero no fue en muchos otros países? Es decir, tenemos que entender por qué en Colombia se generó esa relación. Eso no es una norma común, no es una ley social. Pasemos al siguiente. En la misma forma que hay factores contribuyentes y detonantes, también hay factores que son protectores y detonantes. Un buen sistema educativo, estabilidad económica, familias estables, buen sistema de seguridad social, buenas redes sociales, cohesión, sentido de pertenencia, estabilidad, ciudadanía moderna, etcétera. Muchas veces algunas religiones, pertenencia a religiones, etcétera. El hecho es de que la combinación de factores protectores y contribuyentes al desarrollo ilegal determinan la vulnerabilidad de cada sociedad cuando hay un factor detonante crece. Siguiente. La política contra la criminalidad económica ha sido muy mal pensada. Hasta ahora en la humanidad la solución siempre se ha basado en prohibir y dar garrote, mientras que la política aceptable requiere debilitar una política razonable, requiere debilitar los factores contribuyentes y fortalecer los protectores. Y ese es el desafío actual. Por eso, como mencioné algo, y es algo que se lo expresé al padre, al tocayo, a Pacho de Rú, con narcotráfico no puede haber paz y sin paz no puede haber narcotráfico. Ambas afirmaciones son válidas. ¿Hay opciones para Colombia? Bien, necesitamos crear un proceso de co-creación de políticas en el que participen todos los grupos sociales y que debilite los inconscientes negativos que tenemos. Las políticas tradicionales forjadas desde el centro de poder político-económico
hacia abajo, no son efectivos. Con frecuencia se dice en Colombia, pues, Dinamarca no es Dinamarca. Yo creo que Colombia tampoco es China, Rusia, Arabia Saudita, Singapur y otros países con culturas autoritarias donde las políticas para controlar las drogas impuestas desde los centros de poder son efectivos. Pero no, esas políticas terminan acabando con los derechos humanos. Eso tampoco va a funcionar acá. Un primer paso fundamental es entender en serio la causalidad del problema de las drogas, no aceptar la secuencialidad, y que si algo antecede a otra cosa en el tiempo, esa es una causa. En unos casos eso funciona, pero eso es un atajo intelectual. En muchos casos eso no funciona. En otras palabras, las debilidades estructurales que han hecho que durante la mayor parte de su historia Colombia haya estado en modo de guerra interna, como dice el informe de la Comisión de la Verdad. Haya sido extremadamente, Colombia haya sido extremadamente vulnerable a un choque externo, como fue el aumento del consumo en drogas. Por eso propongo también estudiar y aprender de los países que en el pasado fueron productores de drogas y hoy han dejado de serlo. Por ejemplo, Turquía, Irán, Tailandia fueron grandes productores de heroína e Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Taiwán produjeron y exportaron coca. Además, también es importante aprender de Bolivia y Perú, donde los efectos de los cultivos de las drogas han sido mucho menos graves que en Colombia. Disculpe, doctor Francisco Tami. Primero, bienvenido aquí a este espacio académico. No habíamos tenido la oportunidad de interactuar, para darle la bienvenida y el agradecimiento por de verdad mostrarnos la manera en cómo se percibe nuestro país en el mundo. Realmente para nosotros es muy importante lo que está hablando relacionado con creencias, percepciones e incluso inconsciente colectivo de la forma en cómo se cree que nosotros nos vemos o cómo nosotros nos vemos. A propósito de la exposición, pues quería recordarle que vamos un poco alcanzados de tiempo. Sin embargo, pues me gustaría aprovechar este espacio para hacerle una pregunta antes de que de pronto se quede solamente en la exposición, porque me parece importante conocer su percepción sobre todo esto que estamos hablando de las políticas de drogas y más con la institucionalidad que usted representa, la JIFE. Bueno, perdóneme, bueno, yo quiero afirmar que yo no soy miembro de la JIFE, yo fui miembro por 8 años. Mientras yo estuve en la JIFE, muchos de mis colegas me consideraban un caballo de Troya, como un gran legalizador. Así es que en la JIFE, mientras yo estuve, se logró cambiar la narrativa y se pasó de una narrativa puramente prohibicionista a una narrativa que defiende los derechos humanos y que hace que la sociedad insiste en que todas las políticas de drogas deban respetar derechos humanos. Eso en los últimos años que yo estuve allá se logró hacer. Yo me jacto de haber sido declarado persona non grata
por el gobierno de Duterte en las Filipinas, precisamente. Realmente es muy importante, de verdad, conocer esa trayectoria, porque pues es la manera en cómo estamos viendo al mundo. Y pues a mí me surge una pregunta ya a propósito, me gustaría hacerles como una pregunta muy importante que quizás me pudieran aterrizar un poco. Por ejemplo, si el cannabis o la Sí, marihuana sí. se ha interactuado en diferentes culturas en toda la historia, ¿por qué en nuestra época es tan conflictivo poder entender o interactuar con esta planta de manera, digamos, legal, teniendo unas percepciones un poco más amplias sobre el abordaje hacia ella? Mira, quiero recordarte que el primer, el primer milagro atribuido a Jesucristo fue la producción de una droga psicoactiva adictiva. La De acuerdo, ¿qué? Fue bonas de Canaán. Es decir, el problema básico con todas las políticas de drogas es que han tenido en que las emociones y valores culturales, la percepción de la gente sobre la vida, por ejemplo, han convertido algunas drogas como instrumentos del demonio. En general, las religiones se han opuesto, muchas de ellas, a esos usos. de Eh, acuerdo, de acuerdo. Justamente este espacio aquí junto con el profesor Adrián Restrepo, queríamos o estamos teniendo esta gran oportunidad de verdad de poder entre nosotros co-crear, mirar una forma de cómo percibimos y aterrizamos y contribuimos a ese cierre de brechas sociales que están en este momento marcadas en el país, que es como la posibilidad de crear las propuestas, ¿sí?, sí, para tener una paz total desde quizás la intervención de las percepciones sociales. eso sí, pero hay que tener cuidado. Es decir, aquí con la marihuana se pensaba, hace 5 años surgió la marihuana, esa iba a ser la gran solución para Colombia. Mire, la marihuana legal, una vez que se legalice en el mundo, se va a producir localmente para mercados locales, porque eso crece en cualquier sitio del mundo. Eso no hay un problema, no hay un problema de un requisito de terreno específico. Entonces ahí no hay nada que hacer, es decir, eso va a ser como producir papa. Pero con la marihuana sí hay problemas graves porque en las variedades nuevas el contenido de THC es muy Mucho alto más altos. y ya en hashish, es la resina de la marihuana, y hay concentraciones de hasta 80% y eso tiene, eso las vuelve una droga mucho más dura. Así es que la regulación es importante y hay que tener una regulación, uh, un gobierno que pueda hacer una regulación. De acuerdo, Perdónenme, doctor Francisco. mi, Doctor Francisco, mi experiencia, pues mi presentación es muy larga. Los próximos 5 diapositivas se las dejo ahí, y lo que yo propongo es que Colombia haga un experimento para legalizar la producción de coca y cocaína para consumo interno legalizado para adultos. Que experimente, que se atreve a hacer una experiencia parecida a la que hizo, a lo que está haciendo, a la que está haciendo Uruguay con marihuana. de acuerdo, Es sí, señor. un Profesor control. Francisco, queremos darle las gracias por estar aquí, por compartirnos realmente
esta exposición. Vamos a darle también paso a las preguntas, ¿sí? Del público, sí, porque hemos visto realmente que hay una visión amplia de Colombia, pero sí nos gustaría saber el público qué opina también al respecto con relación a la percepción que hay de nuestro país o esa manera como podríamos llegar a ayudar a cerrar estas brechas sociales para poder crear esos lazos que necesitamos en la construcción de país. Yo quisiera agregar algo, Marcela, porque ahora se pasó cuando empezó la intervención del profesor Francisco. Nosotros teníamos programada la presencia física del profesor acá, ya habíamos comprado tiquetes, reserva hotelera y bueno, se presentó una fuerza mayor que nos condujo a este escenario, ¿sí? Entonces es importante como señalarlo. Y en efecto, pues la idea era poder conversar con él en vivo en directo de una obra muy larga que él tiene, como ustedes pueden ver, y que ha intentado justamente intentar hacer otro tipo de abordaje sobre el asunto de las políticas de droga. Él mismo, como lo señala, se ha movido de su campo de la economía y ha incursionado en psicología social, teorías del conocimiento sobre la idea de los paradigmas. Entonces creo que eso es muy valioso que tenerlo presente sobre la idea de cómo concebir el asunto y por lo mismo el diagnóstico que él nos presenta, las claves que lo construye y las líneas de acción pues, que propone como posibles soluciones. Es muy importante tener en cuenta esas líneas de acción y la experiencia y el bagaje, porque pues tiene la visión desde y el cuestionamiento social que hace es por qué si se ha hecho el ejercicio del uso de las plantas y las sustancias en otros países, porque en Colombia tiende a ser tan dura la tendencia de aceptar una regulación e incluso una normalización. Entonces, yo quisiera saber ustedes, de pronto, alguien que tenga, o bueno, más que alguien que tenga, es ¿qué opinamos al respecto con relación a la apertura social en cuanto a las percepciones que puede traer el trabajo que estamos haciendo nosotros de los consumos conscientes? Atrás hay un colega. Buenas tardes para todos. Principalmente también al tema que hacías en la pregunta, es para el profe. Él daba a conocer también las pautas de lo que genera la ilegalidad en el marco a nivel mundial, la oferta y la demanda, para ver si de pronto tiene un poco más énfasis en los indicadores en profundidad, de cómo es que se da a nivel mundial el énfasis, por ejemplo, digamos en los países subdesarrollados frente a los países desarrollados, en cómo se da el tema de la ilegalidad. Y el otro punto que, por ejemplo, me gustaría es de cómo también de lo que ustedes dicen, las percepciones que se han dado así en conjunto, cómo se visualiza o cómo, por ejemplo, nosotros podemos proyectar al tema de la cannabis, que bien también, como se decía, se ha generado de manera muy popular, se da en terrenos también que pueden ser muy fácil el cultivo. Entonces, si de pronto dentro de ese margen es que, digamos, no es como que no se le esté viendo la utilidad, sino hasta dónde se le puede ver más fácil el alcance, ¿sí?, frente al tema de la cannabis. De eso era más que todo como la pregunta. Bien, yo quiero agradecerles enormemente esta oportunidad también. A Marcela le quiero hacer un comentario. Es decir, la visión mía no es la visión desde el extranjero. Básicamente, yo soy un forastero. Yo soy un forastero en cualquier sitio donde yo esté en el mundo. Sí, es decir, la visión que yo tengo sobre Estados Unidos no es una visión de Estados Unidos. Yo he tenido un privilegio de trabajar en muchos países.
En el caso de drogas, estuve en Afganistán, estuve en Pakistán, en toda América Latina, en algunos sitios de Asia, de África, etcétera, y en las Naciones Unidas. Lo que yo he encontrado es que no hay, por ejemplo, una respuesta a la pregunta. No, los países subdesarrollados y los países desarrollados, todos son muy diferentes. Los países desarrollados, como Rusia o como China, son muchísimo más prohibicionistas en relación a las drogas. Doctor Francisco, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en este espacio. Ya estamos haciendo el cierre, ¿sí? Y pues nuevamente nos hubiera gustado mucho tenerlo aquí para poderle hacer las preguntas e interlocutar un poco más. Muchísimas gracias. Bueno, profesor Adrián, me gustaría también aquí, antes de hacer el cierre, mirar su percepción con relación al trabajo que se está haciendo con los consumos conscientes en relación a esa visión de mundo y de cambio de paradigma que estamos tratando de hacer aquí en Colombia para incluso volver viable el proceso de paz. Sí, no, yo retomaría parte de lo que señalaba el profesor Francisco, en el escenario de que hay países mucho más prohibicionistas que Colombia, sin duda, y eso no hay que perderlo de vista, porque uno muchas veces el día a día acá en este país le hace pensar que estamos en el peor de los escenarios, y no es que no pasen cosas graves. Eso de tener grupos de limpieza social que se dediquen a perseguir y asesinar consumidores, pues por supuesto es preocupante, pero es más preocupante estados que tienen legalizada penas capitales, persecuciones, pues bastante de fondo. En Colombia venimos variando. Tener un escenario como estos, de poder hablar de estos temas, es importante. Es necesario mucho más espacio, sin lugar a dudas, que vayan permitiendo hablar de política de drogas en general, porque, y lo vamos a ver en la tarde, que tenemos pues los invitados, los congresistas, para hablar de cannabis y la regulación, pero son muchísimas más las drogas que están en discusión, los alcances de ella, y para el caso de Colombia, lo sabemos aquí todos los presentes, si es por asunto de paz, el plato fuerte es la cocaína, ¿cierto? Y esa es la discusión dura, y ahora en la tarde lo vamos a sostener con Gloria Miranda, pues que es la directora de la oficina, porque en efecto el gobierno viene sosteniendo que va a intentar regular el mercado de la hoja de coca, pero no la cocaína. Entonces, sin lugar a dudas, la pregunta es, y bueno, ¿y entonces cómo vamos a avanzar en una paz total si el negocio de la cocaína va a seguir ahí pulpito, pues como dirían muchos? ¿Sí? Se amplía el negocio a la comercialización de otros derivados. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Nuevamente también gracias por la invitación, y esperamos que continuemos aquí presentes con toda la programación que se está desarrollando, porque realmente se están tomando unas memorias muy interesantes que sirven de base para la construcción de futuros trabajos. Muchas gracias.